Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan cada sábado en nuestro seminario sobre demonología. El día de hoy, tal como nos habíamos comprometido, eh, iniciamos una nueva etapa, un nuevo capítulo dentro de la temática que hemos venido abordando. Y es una temática que hace referencia a la realidad e identidad de los demonios. Aquí vamos a ver unos 3 o 4 subgrupos donde vamos a empezar a abordar el tema para conocer un poco más y con un poco más de detalle la existencia de estos seres y la naturaleza de estos seres que de plano son la explicación al por qué estamos dando el seminario. Es decir, no es para ellos, es para el conocimiento nuestro de ellos, para que nosotros conozcamos y conozcamos principalmente el enfoque bíblico, el enfoque desde la palabra de Dios de reconocerlos, confrontarlos a través de la palabra, resistir en Cristo y poder salir victoriosos de todos estos procesos. Bueno, frente a la realidad de la existencia de estos seres, es muy importante tener unos referentes, tanto desde el plano bíblico como desde el plano humano, que permitan tener claridad sobre los aspectos que rodean precisamente la presencia, la existencia de estos personajes en el día a día. Inicialmente vamos a hablar de la existencia de los demonios desde la prueba bíblica. Es decir, vamos a evidenciar, vamos a probar la existencia de estos seres desde el aspecto bíblico. Posteriormente, lo haremos desde la naturaleza física, luego desde la naturaleza humana y, por último, desde la experiencia humana. Es decir, vamos a evidenciar cómo es un tanto innegable desde estas ópticas que realmente los demonios existen. Respecto a esto, es muy importante hacer unos preámbulos. El primero de ellos es que la Biblia, desde el mismo Génesis hasta el texto de Apocalipsis o de las Revelaciones, es abundante en tratar el tema sobre los demonios. El que sea abundante no implica que sea el tema principal de la Biblia. No implica que la Biblia se enfoca exclusivamente en ello. No. Lo que implica es que la Biblia es abundante en el tema de los demonios, pero no es el tema principal de la Biblia, ni es el enfoque principal, para nada. Lo que ocurre es que a través de la cultura, a través de el escepticismo, a través de la mitología, a través de la tradición, como lo hemos visto a lo largo de todo este año, se va tratando de humanizar lo inhumanizable. Es decir, hemos tratado, fundamentado en todo esto que acabo de mencionarles, de darle a los demonios un carácter humano. Y no hay absolutamente nada más absurdo que tratar de humanizar lo inhumanizable.
Vimos, perdón, en algunos momentos que tratábamos de humanizar a Dios. Es totalmente absurdo, es totalmente ilógico, es totalmente patético, pues desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la fe, de la connotación de quién es Dios. No podemos humanizar a Dios. Y de igual manera, no porque sean iguales, sino que es absurdo tratar de humanizar un demonio, un ente que es meramente espiritual. ¿Cómo vamos a afectar físicamente a un ente que es espiritual? Un momentico, que la cosa es un poquito más delicada. Entonces, hemos pensado que un demonio, que es una entidad espiritual, puede ser atacado con agua. Pues yo creo, y no hay registro ni en la Biblia ni en ninguna parte, de que el agua sea bendita o no afecte a los demonios. Yo no creo que el agua les dé gripa a los demonios, es muy poco probable, ¿sí? O que el demonio haya que insultarlo, como si fuera pues alguien que se nos atravesó en la vía y nos destruyó el carro. No, no hay que utilizar palabras ilógicas, improcedentes, de un calibre importante para dirigirse a los demonios. En ninguna parte de la escritura está eso. De igual manera, pues el rociar o acariciar con una determinada prenda o con un determinado artículo, casi que es un fetiche, pensar que es que el demonio va a doblegarse a nuestro poder por utilizar este tipo de cosas. O sea, es totalmente absurdo, pues es totalmente ilógico, al menos desde el consenso de la doctrina bíblica, de la teología bíblica, ¿sí? De la hermenéutica, es totalmente absurdo. Este tipo de cosas no están sino dentro del ritual romano de exorcismo, que ya hemos tocado el tema del exorcismo en varias ocasiones y no es bíblico. No tiene nada que ver, pues, porque incluso el ritual griego de exorcismo no menciona nada de estas cosas al respecto. Entonces es bien interesante hacer como estas claridades para que vamos teniendo un marco referente sobre la presencia y la identidad de estos seres. Estos no son seres humanos, estos no son unos seres carnales o de carne y hueso que uno pueda afectar a través de comportamientos físicos. Entonces esto carece pues de toda eh, lógica, tratar de ver al demonio como si fuera un hombre. Yo les pido el favor de que vamos a la palabra, a Efesios 6:12, Efesios capítulo 6, versículo 12, donde se nos aclara este aspecto. Efesios 6:12 dice en la versión Reina Valera, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, yo creo que es bastante diciente lo que acabamos de leer. Veamos entonces una prueba o una evidencia desde la escritura de la existencia de estos seres y del carácter, de la identidad de estos personajes. Para poder entender o acceder a esta prueba, hay dos elementos que son muy importantes. El primero es que, como les decía la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, trata todo el tema y se va moviendo a lo largo de la palabra. Y lo segundo son las adaptaciones lingüísticas que se utilizan, ¿sí? Por eso es que es muy importante devolvernos hasta la versión de la Septuaginta, que habíamos explicado ya en el seminario sobre las versiones bíblicas,
que pues fue la primera traducción como exacta, precisa que se hizo de la palabra de Dios, donde el término original de allí era doiminia, perdón, doimonia, doimonia es la palabra que con mayor exactitud se puede extraer para la interpretación de la palabra demonio que hoy en día utilizamos de una manera un tanto ligera, porque utilizamos la palabra demonio para referirnos a una cantidad de cosas que no necesariamente ni son demonios ni vienen de los demonios. De este tema también hemos hablado ya ampliamente en nuestra reflexión de la palabra de Dios los días martes y los días jueves. Pero más importante que esa lingüística que viene desde la antigüedad, hablamos de la Septuaginta, es muy importante empezar a caminar y a identificar desde la palabra la prueba fehaciente, la prueba clara de la presencia de estos personajes. Yo les invito a que por lo pronto vamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 17. Deuteronomio 32, 17. Vamos allí. Deuteronomio 32, 17. Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Estamos en Deuteronomio, cuarto libro del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. ¿Y por qué es importante exaltar? Sacrificaron a los demonios, porque muchas veces nos han vendido la idea de que se trataba de unos meros ídolos que adoraban. No están hablando solo de unos ídolos. La palabra es muy clara cuando cierra el tema taxativamente hablando de a los demonios. Allí hay pues una prueba clara y que se complementa con lo que está establecido en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Vamos allí en la escritura, vamos a 1 Corintios 10:20, a ver qué nos dice. 1 Corintios 10:20. Aquí está. Epa. 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dolió, dolió. Miren qué claro, qué contundente. Miren qué precisa es esta descripción que Pablo nos hace y brincamos del Antiguo al Nuevo Testamento. Que no se vaya a decir, no, es que todo viene del Antiguo Testamento, eso era para... No, venga, es clara la palabra. La palabra es contundente. Repito, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, no a Dios. Ojo, los que se dicen creer y hacen unos sacrificios, lo hacen a los demonios, no a Dios. No dice allí, no establece la claridad si ellos son conscientes o no de que le están sacrificando, rindiendo culto a un demonio. Y ahí no dice, y siendo ellos conscientes, no. Dice, lo que ellos sacrifican, a los demonios se los sacrifican, no a Dios. Tremendo, dolió. Y si usted tuvo la posibilidad y la bendición de saber leer y escribir, usted conoce, estoy seguro, la importancia de una coma. Repito, no
perdón, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, coma y coma. Tremendo. O sea, esto es una cosa muy brava. ¿Ah? Y se reitera que no son ofrecimientos ni sacrificios a meros ídolos. No se está hablando de ídolos, se está hablando de demonios, abierta y escuetamente, y de cómo a través de unos sacrificios o unos rituales estamos adorando a esos demonios y no a Dios. Qué tremendo. Wow. Si nos devolvemos un poco en la palabra y vamos a Levítico, allí especialmente encontramos unas citas muy claras que dan fe, dan testimonio de la existencia de los demonios. Vamos, por favor, a Levítico 17:7, allí al principio de la Biblia, dentro del Pentateuco. Levítico 17:7 dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Ahí cayó el palo y mató al hombre. Así o más claro. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Es innegable que se reconoce claramente no solo la adoración, el culto a estos demonios, sino la complicidad que entre hombres y demonios se ha dado para torcer la palabra de Dios. Recordemos que antes de eso, en Éxodo 20 ya se había dado el decálogo y que se repetía nuevamente después en el Deuteronomio 5. O sea, aquí ya estaba planteada la ley de Dios, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ojo. Vamos a 2 Crónicas 11:15, por favor. 2 Crónicas, ahí adelantico está. 2 Crónicas. Si algún día nadie me muestra que aparezca 2 Crónicas. Aquí está 2 Crónicas, perdón. 11:15. 2 Crónicas 11:15. El cual dice de la siguiente manera: y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Esto fue parte de lo que hizo el rey Roboán en Jerusalén. Esto es parte de la historia de Jerusalén. Fue de los procesos de la prosperidad que envolvió a Roboán. Y allí claramente se establece eh, cómo se ordenó, cómo se designó todo el mandato, dando a cada cosa su lugar. Y miren, no deja de lado Roán el tema de los demonios. Lo tuvo en cuenta. Allí claramente se establece. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios. Le designó un lugar, es ese. Y para los becerros que él había hecho. ¿Mm? Tremendo. Miren entonces que
la prueba de la existencia de los demonios desde la palabra de Dios, desde la palabra bíblica, tiene todo el sentido, tiene toda una naturaleza, tiene todo un trato eh, donde se plantea con lujo de detalles todo lo que es la existencia del demonio, su carácter, su identidad, su naturaleza, su comportamiento, su organización, su jerarquía, hasta finalmente hablar de su expulsión. Y esta es una óptica, insisto, totalmente fundamentada o utilizada como prueba de la existencia de los demonios desde la Biblia. Por eso estamos citando todos estos versículos bíblicos. Sí, porque muchos dirán, pero es que antes no hablaba de tantos versículos. Hemos tratado de abordar todos los temas en la medida de lo posible, tocando, acariciando todos los temas para irnos ubicando en un punto, en un sitio claro y específico. Y hemos presentado todos los sustentos, todos los argumentos necesarios para evitar al máximo apreciaciones de tipo personal, sino lo hemos ido referenciando a diferentes textos y el día de hoy para poder hablar desde la óptica o desde la prueba bíblica, fundamental tocar la Biblia. Yo les invito, hay una serie de versículos que yo creo que vale la pena que revisemos como prueba complementaria de la existencia y del carácter de la naturaleza de los demonios desde la palabra de Dios. Les invito a que vamos a Apocalipsis 9:20. Apocalipsis es el último libro de la palabra de Dios. Apocalipsis 9:20, perdón. Apocalipsis 9:20. Dice allí Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras, perdón, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, a pesar de que Dios llamó su atención, a pesar de que Dios instauró juicio sobre ellos, a pesar de que Dios los reprende con unas plagas, estos hombres que no murieron siguieron adorando cosas, cosas, cosas que no pueden sentir, cosas que no pueden ver, cosas que no pueden escuchar, cosas que no pueden caminar, cosas que no tienen vida, a diferencia de Dios, porque Dios es la vida misma. ¿Comprende? ¿Lo cogió? Dice, ¿dónde estoy? Apocalipsis 9:15, y fueron, perdón, pero ¿dónde estoy, muchacho? Por Dios, ubícate, 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Qué coincidencia, ¿no? Me sabrán perdonar, pero no puedo dejar de pensar en estatuas y en cosas de estas que tienen por algunas religiones donde la gente arrodilla y los toca a ver si de pronto, no sé, que son de yeso, de cemento, de madera, no sé, la palabra dice aquí que no pueden ver, ni oír, ni andar. Sin comentarios. Vamos por favor al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 42. Mateo, Marcos, Lucas. Tercero, Lucas capítulo 9, versículo 42. Dice aquí en la palabra de Dios, Lucas capítulo 9, versículo 42 dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó
y les sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Ah, sí ve que sí hay exorcismos en la Biblia. Sí ve. Ah, usted que decía que no. Ahí claro está el exorcismo, mire. Volvemos a leer. La Biblia dice, mire. ¿Ah? Y mientras el sacerdote, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Ahí está el exorcismo. Me sabrá disculpar, pero aquí lo que habla es de que Jesús reprendió al demonio. Aquí no dice que le gritó demonio impuro, vete en el nombre de Dios, ni le tiró agua bendita, ni le puso un trapo, ni tampoco dijo que el poseído no lo puede poseer, se revolcaba y botaba espumarejos y tal. Bueno, aquí no dice eso. Perdóneme, perdóneme. Aquí no dice que Jesucristo se llenó de ira y empezó a reprender demonio, reprender. No, 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 no. Dice, lo reprendió. ¿Me hago entender? La diferencia entre lo que hemos visto, lo que nos han enseñado y lo que dice la palabra. ¿La vio? No dice que se quedó todo un día repitiendo y reprendiendo al demonio. Ahí no dice eso. Una sola vez. Y reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. ¿Que acaso la palabra de Dios no es tan fuerte? ¿No es espada de doble filo que corta hasta los tuétanos? Usted necesita repetirlo y repetirlo y repetirlo. O sea, las 1000 repeticiones para que funcione. ¿Acaso es un encantamiento? Reprendió una sola vez. Y lo hizo con la autoridad de Dios en él, en Jesucristo. Nosotros lo hacemos en la autoridad de Jesucristo, no en la autoridad nuestra. Uno encuentra por ahí sacerdotes, curas, pastores que dicen que tienen la autoridad de reprender al demonio. Ok, yo no creo. Yo estoy convencido de que cualquier autoridad viene de Dios y cualquier obra viene de Dios y cualquier poder viene de Dios y es Dios el que obra y obra en mí por la fe en Jesucristo. Porque la fe en Jesucristo me permite tener el Espíritu Santo. Pero no soy yo quien hace las reprensiones, Jesucristo. Por eso me parece tan particular cuando algunos le dicen a los creyentes, reprenda, reprenda, reprenda al demonio. ¿El poder está en ti? Yo no creo, pero bueno, no voy a entrar en detalles. Quedémonos allí mismo en Lucas, vamos al capítulo 6, versículo 18. Lucas 6, 18, el cual dice en la versión que estamos utilizando, 6:18 dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Estamos hablando de la atención que Jesucristo daba a las multitudes. En ninguna parte de la escritura dice que hacían fila para que Jesucristo uno a uno lo fuera sanando. Ahí no dice eso. En ninguna parte dice eso. Dice, y los que habían sido en pasado atormentados
de espíritus inmundos eran sanados. Punto. ¿Quién lo sanó? Jesucristo. Ah, es que él era Dios. No lo hizo en su nombre, lo hizo en el nombre de Dios. Porque él era el unigénito y el único sin pecado. ¿Me hago entender? Él se despojó de su posición de ser el Hijo de Dios para ser hombre. Y no como dicen algunos pseudo pastores por ahí llenos cargados de mentira, que como yo soy hijo de Dios, entonces yo soy Dios Junior. Ahora se ha visto. Aparte de la herejía, en fin. Bueno, volvamos por favor. Apocalipsis 16:14. Apocalipsis 16:14. El cual dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Yo creo que el contexto claro de esto lo encontramos desde el 13. Me permito leer desde el 13, estamos leyendo Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí hay algo que es muy importante y que hay que tener en cuenta, y es el hecho de que también tienen poder, que hacen señales. Wow, hay que estar los ojos fijos en Cristo. Vamos a Lucas 8:31 para ir finalizando. Lucas 8:31 dice, y este es bien importante, presten atención por favor, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Estamos hablando del endemoniado gadareno que se acerca a donde Jesucristo para pedir que Jesucristo lo libre de la opresión de estos demonios, y Jesucristo lo que hace es pasar todos estos demonios a un hato de cerdos, a un montón de cerdos. Este es el contexto, ¿sí? Dice, me devuelvo al 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. En este evento de Lucas hay tanto de largo como de ancho. ¿Por qué? Quiere decir que los demonios tienen la posibilidad de planear, de asociarse, de tomar decisiones, de evaluar alternativas. Tienen la posibilidad de habitar a otro ser vivo. Hay una cantidad de cosas que se desatan muy claramente en todo este elemento. Yo les propongo que en este punto de nuestro seminario, si el Señor nos lo permite, en la próxima semana, el próximo sábado, si el Señor nos tiene aquí, ahondemos un poco más en este tema de Lucas 8:31,
para que revisemos con un poco más de detenimiento la prueba clara, contundente y fehaciente que nos da la palabra de Dios de la existencia, la identidad y el carácter de los demonios. Mis queridos, que el Señor les guarde, que el Señor los ministre. Espero haber sido de utilidad para todos ustedes cuanto a esta temática que es un tanto incómoda y es un tanto pesada. Pero gracias a la palabra de Dios podemos tener absoluta claridad. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre y nos vemos en una próxima reunión.